Muchas gracias. Bienvenidos a este webinar de Aspen, de Aspen México. Un webinar en donde vamos a tratar un tema sumamente importante, interesante, de la mayor importancia para la sociedad mexicana y mundial, en virtud de que la comunicación es uno de los aspectos más importantes, vinculado con la libertad de expresión, vinculado con el derecho a la información, y qué mejor que tener panelistas de la importancia de los panelistas con los que contamos el día de hoy. Verdaderamente son panelistas de lujo, y quiero agradecerles a los cuatro en nombre de Aspen Institute, del Instituto Aspen de México, su generosidad para compartir sus ideas, para reflexionar sobre la comunicación en estos tiempos de crisis. Y sin duda lo que está sucediendo en este momento y lo que sucede en las crisis provoca que el mundo cambie. El mundo está en constante movimiento, el universo, se dice, está en expansión, en constante cambio, y las crisis pues simplemente es un cincel un poco más fuerte en la huella que va dejando la evolución. Y la pregunta es, en una crisis como la que estamos viendo en estos momentos, ¿qué efectos tendrá en la comunicación? Sin duda estoy sumamente interesado en escuchar lo que tienen que decir nuestros invitados. Quiero agradecer la participación y presentar a Carmen Aristegui. Creo que no necesita ninguna presentación. Sin embargo, es periodista, una de las más reconocidas en el país y en Hispanoamérica, una de las voces más críticas de los sucesos de nuestro país y el mundo. Ha llevado a ser muy distinguida su profesionalismo, teniendo reconocimientos muy importantes como el Premio Nacional de Periodismo, el Premio PEN de México, el Premio Gabriel García Márquez y el Premio John Peter y Anne Catherine Sanger para la libertad de prensa. Entre algunas de sus actividades destaca en 2003 su colaboración en W Radio y en Reforma. En 2005 inicia su programa Aristegui en CNN en español, colocándose en el gusto de las personas rápidamente. Para 2009 conduce Noticias MDS. En 2012 lanza el portal Aristegui Noticias, sitio que se consolidó como uno de los favoritos y en que se presentan noticias y artículos de investigación de gran relevancia para la vida de nuestro país. Quiero agradecer también la participación de Francisco Alanís, quien es conductor y periodista, mejor conocido como Sopitas. Inició su carrera en los medios en el 97 como asistente de promoción y marketing de Radioactivo 98.5. Para 99 se une a la alineación del programa El Mañanero, haciendo de este uno de los mejores shows de aquel momento. En 2004 se involucró en la creación del estación 105.7 de FM. En el 2013 colabora en Ibero 90.9 FM como conductor de El Resplandor, y actualmente es conductor del programa de Radio Sopitas en el aire libre 3. En 2006 crea sopitas.com, un blog que, de acuerdo a palabras del mismo Francisco, nació como una simple broma y que algunos años después registraba más de 18 millones de visitas mensuales. Asimismo, se ha consolidado como un líder de las redes sociales, con canales de interacción diaria a través de Twitter, Facebook, Instagram, en donde tiene millones de seguidores,
y esto ha hecho que se le reconozca como uno de los líderes de opinión digital más influyentes de México. Agradezco también la participación de Javier Murillo, científico de datos, experto en tecnologías de la información aplicadas a la transformación de modelos de negocios digitales, visionario en ramas como medios sociales, en donde ha aplicado inteligencia artificial para perfilar, predecir el comportamiento social. En su fase de autor, tiene blogs especializados, es articulista en medios de comunicación y en México es considerado uno de los pioneros en la divulgación relativa a medios sociales por la publicación del primer libro en español en esta materia, titulado Social Media, la nueva ruta del crecimiento. Ha pasado por todas las etapas del Internet, desde el .com, marketing directo, web 2.0 y social media hasta llegar a la nube. Con más de 20 años de experiencia en el sector, también funge como consultor para empresas locales y extranjeras. Javier trabaja hoy día en algoritmos de prospectiva y medición de valor de marca. Sin duda, todo esto tendrá un impulso importante como consecuencia de la crisis que estamos viviendo en este momento y del COVID como consecuencia del aislamiento. Finalmente, y no finalmente, también en primerísimo lugar, tenemos a Jorge Cepeda, quien es escritor y periodista, uno de los periodistas con mayor credibilidad. Se formó en el periódico El País, donde actualmente publica su columna semanal. En 1991 fundó y dirigió el periódico Siglo XXI de Guadalajara, un diario que se convirtió en punto de referencia del nuevo periodismo a lo largo de los años 90 y que obtuvo reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Iberoamericano Rey de España, el Premio José Martí, entre otros. En 1997 fundó y dirigió el periódico Público en Guadalajara, que sustituyó a Siglo XXI. De 1999 a 2001 fue subdirector del periódico El Universal, mismo que dirigiría de 2008 a 2010. A partir de junio de 2000, funda y dirige El Despertador, una empresa que publica, entre otras, a la revista Día 7 y la revista Energía Hoy. Es recipendario también del premio Planeta, siendo el primer mexicano en 50 años, entiendo, que recibe este reconocimiento. Para 2011 funda y dirige el sitio sinembargo.mx, el sitio digital, convirtiéndose en uno de los medios digitales líderes de México. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Enrique Berruga, ya tienes acceso al correcto. Nuestro director general ejecutivo de Aspen Institute México nos favorece el día de hoy con su moderación de este panel de lujo. Como todos ustedes saben, Enrique Berruga Filoy, embajador de México en diversos países en el extranjero, ante Naciones Unidas, Irlanda, Costa Rica, subsecretario de Relaciones Exteriores en su momento para América del Norte y un escritor muy reconocido, una pluma de primera. Entonces, qué mejor, Enrique, que moderes tú este panel el día de hoy, siendo también un experto en comunicación. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos, muchas gracias, Jorge, Carmen, Javier y Francisco por estar con nosotros. Un placer. Y a todo el grupo que nos está observando. Un par de comentarios técnicos, nada más en el momento en que ustedes quieran pedirme la palabra, nada más levantan su mano, por favor, y ahí entramos. Y a los amigos de Aspen que nos están observando, comentarles que tenemos dos botones, uno que dice preguntas y respuestas. Les ruego utilizar ese en lugar de chatear para que no se nos hagan ahí diálogos
que nos distraigan a todos. Entonces, mejor utilizarlo de preguntas y respuestas en el momento que sea necesario. Bueno, el panel de hoy me parece que es especialmente, no solamente por los participantes, la calidad que tienen todos ustedes, el conocimiento que tienen de la comunicación, sino por las condiciones excepcionales en las que se encuentra México y el mundo. Pienso yo que hay tres grandes patas de una mesa que son la pandemia, la parte económica, que tendrá que atenderse o se está atendiendo, y la comunicación o la forma de comunicar hacia la sociedad, lo que tiene que ver con esos dos grandes capítulos. Es decir, a través de la comunicación se hacen llamados a la sociedad, se hacen exhortos, se dan precauciones, se dan recomendaciones de cómo actuar y también las opciones económicas que puede ir habiendo. Entonces la comunicación se convierte en algo tan importante como las otras dos. Si falla cualquiera de esas tres patas, creo que estamos en un problema muy serio. Esto lo digo simplemente como un preámbulo y quizá Javier nos pueda ilustrar con esta visión que tiene de estudiar como animal de laboratorio lo que es la comunicación en México, pues cuáles son los parámetros, cómo se está moviendo el mundo el mexicano en este momento en cuanto a los parámetros que tienen en su comunicación, las tendencias principales, cómo separar las fake news de las verdaderas, qué tipo de preocupaciones tiene el mexicano principalmente en estas condiciones, a quién le cree, a quién no le cree. Si nos puedes dar una pequeña sombrilla sobre estos grandes temas para arrancar, creo que va a ser muy bueno como punto de salida. Por favor, Javier. Claro que sí, Enrique. Gracias, Luis. Gracias a todos por la invitación y les voy a contar lo que nosotros hemos identificado. Efectivamente, ¿qué hemos hecho durante toda la pandemia? E incluso les compartimos un reporte, un análisis de esto que hemos venido observando, en el que dividimos el análisis en tres fases. Antes de la pandemia, cuando no sucedía todavía nada en México y que no había anuncios, que sabíamos que venía porque habíamos escuchado noticias o porque estábamos informados de lo que estaba pasando en otros países. Primero en China, que casi la gente no le hizo caso. Luego pasa Europa y ya cuando fue más cercano es cuando España entra en ya fases en las que se empieza a cerrar y empieza a haber infectados y muertos. Y luego ya cuando llega a México. Esa es digamos, es la primera fase. Cuando no había nada en México o no había el paciente cero. La segunda fase es ya cuando la gente se hace consciente de que existe la pandemia y es cuando el gobierno empieza a tomar acciones y hasta que llega el punto, bueno, ya nos vamos a confinamiento, no salgas de casa, Susana distancia y todos estos temas que fueron importantes para la gente, hasta que se anuncia el regreso. Entonces, digamos que hay tres grandes momentos de esta pandemia y de la comunicación que se ha dado. Nosotros hicimos el análisis en esas fases y en tres niveles. El primer nivel que analizamos fue la reacción de la opinión pública, y aquí lo que les quiero decir es que hemos venido escuchando todo lo público que se dice en redes sociales, hemos recabado toda esa información y la hemos procesado con inteligencia artificial y algoritmos, y hemos analizado lo que se dice en función del gobierno, lo que se dice en función de la iniciativa privada y lo que se dice en función de los actores de la salud. En López-Gatell, ahí entra una parte del gobierno, el IMSS, los médicos, toda la gente que está haciendo o apoyando el tema de salud. ¿Qué es lo que encontramos? Y aquí viene lo más interesante. Primero, en la primera fase, fue una fase de optimismo. Aquí no va a llegar igual, tenemos protección del universo, nosotros estamos preparados, es que allá no hicieron cosas como las que sí vamos a hacer aquí. Durante la primera fase, casi toda la gente era muy optimista en relación con los temas que se relacionaban con la pandemia. Creían que los indicadores no se iban a mover, que íbamos a saber atenderla por ciertas circunstancias y la comunicación venía en ese sentido. La opinión pública estaba
mayormente creyendo que las cosas iban a salir bien. A partir de que nos cae la realidad, nos llega la pandemia, empezamos a ver que sobre todo al sector gobierno le empieza a ir muy mal en la primera fase. De la segunda parte, en la primera fase de esa segunda parte, al gobierno le empieza a ir muy mal. ¿Por qué? Porque empiezan a quejar, empieza a subir el dólar. Obviamente, en la caída del precio del petróleo, hay personas que empiezan a perder el empleo, no hay una reacción que nos dé certidumbre y la gente empieza a atacar al gobierno. Por el otro lado, la opinión pública favorecía en mayor medida a las empresas y al sector salud. Fíjense, durante todo este periodo, el sector salud es el que menos afectación ha vivido. O sea, la gente, incluso en la última fase, la gente está apoyando mucho las acciones relacionadas con la salud y con los profesionales de la salud. ¿Qué está pasando en otros niveles con la opinión pública? Está afectando al sector privado, diciendo que ¿cómo vamos a regresar? Porque aquí viene la tercera posición o la tercera fase, que es ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Estos arranques que ha tratado de haber de si regresan tales municipios, van a regresar estos otros sectores. Toda esa información lo que nos dice es que la opinión pública está perdiendo la credibilidad en el gobierno, está aumentando la credibilidad en el sector empresarial y está aumentando la credibilidad en el sector salud. Esto es la opinión pública. Ahora, nada más haciendo un último cruce, hay algo muy interesante. Lo que está prevaleciendo, nosotros medimos en 4 niveles o en 4 grandes audiencias a la gente y sus opiniones, las opiniones que dan medios digitales. La primera le llamamos a los iluminados, aquellos que inventan teorías en las que piensan en un nuevo orden y esas teorías son las que ponen en medios digitales. Tenemos a los conspiradores, a los que dicen, no, esto es una conspiración de China, hay una conspiración detrás de todo esto. A los técnicos, que son aquellas personas que son pragmáticas y que dicen, esta información, gracias a este número puedo decir que el futuro se va a comportar de esta forma. Y por el otro lado tenemos a los científicos, a los que solo se basan en números para tomar decisiones, pero que no pueden predecir el futuro. Los técnicos predicen un poco más el futuro. Bueno, pues en estos 4 niveles, donde más se ha movido la opinión pública es en la parte donde están los técnicos, donde están los técnicos y los científicos. La gente está buscando información, y eso es muy interesante, está buscando información técnica o está promoviendo información técnica para tomar sus decisiones, sobre todo en esta etapa. La especulación está siendo altamente castigada y ahí es donde el gobierno, al especular que regresábamos en un momento, fue castigado. Ahí es donde la gente se está yendo más a favorecer al sector privado y al sector salud. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Creo que es muy buen preámbulo. Un poco de lo que se cree, porque también tenemos que partir de la base de que las creencias generales pues son parte de la realidad. Y más en una situación de incertidumbre, pues lo que la gente cree, independientemente de lo bien o mal fundada que esté esa creencia, tiene un efecto sobre la realidad. Francisco, tú tienes 3 millones de seguidores o algo por el estilo. ¿Tú qué detectas de la gente que interactúa contigo realmente en toda la República, en todos los niveles sociales? Sí. ¿Se están nutriendo de los medios la gente? ¿Tú lo observas así? ¿O qué tipo de información es la que, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Javier ahora, en qué asidero tienen para tomar sus decisiones, para entrar en los temas, para comentar, o se enganchan simplemente entre las personas a través de las redes y se generan debates que a lo mejor son medio etéreos o casi siderales? ¿Cómo lo observas? Sí,
creo que en general, y rescato un poco lo que mencionaba al principio, embajador, como que subestimamos la importancia de la comunicación, ¿no? Como que se suele acotar a una profesión, a un medio, a un puñado de personas, pero si algo importa, ¿no? Justo en estos tiempos, además de crisis, pues es una comunicación precisa y eficaz, ¿no? Y analizar este tema, yo creo que es imposible poder analizar lo que está ocurriendo hoy con la comunicación, con la percepción de la información que tienen las personas. Es imposible analizarlo sin observar el contexto que hemos venido viviendo desde hace varios años, ¿no? Donde vemos a diversos líderes políticos pues mancillar por todos lados lo que se informa. Si son fake news, si son la mafia del poder, si son los conservadores, ¿no? Entonces, venimos 3 o 4 años escuchando constantemente cómo se trata de mancillar la credibilidad de los medios de comunicación, más no de los hechos que presentan los medios de comunicación, que sería lo correcto en dado caso, ¿no? Y en esta época, pues de repente que los gobiernos necesitan dar mensajes muy acotados, pues ¿a quiénes tienen que recurrir? Pues a los medios, ¿no? Pero si la gente no le cree a los medios, creo que también abona precisamente a estas teorías de conspiración o a este tema de me lo está diciendo porque este medio tiene un interés, porque le cae mal a lo mejor el político. Y creo que en general muchas personas no saben qué hacer, ¿no? No saben a quién hacerle Francisco, caso. te interrumpo en ese ¿Sí? punto. Hay incredulidad hacia el gobierno y también hacia los medios, hacia las dos fuentes primordiales de comunicación. ¿Sí? Estamos fritos, ahora Sí, sí que sí. ¿a dónde vamos? Pues y creo que ese es el punto, porque el resultado es una confusión donde por un lado, pues te recibes un mensaje por parte de las autoridades. Creo que a lo mejor el caso más obvio, a lo mejor que podemos ver a simple vista, a lo mejor puede ser el conteo de casos, ¿no? Pues el conteo de casos, pues es tal, pero luego resulta que en realidad es un muestreo, pero en realidad lo tienes que multiplicar, pero luego ya no por este factor, sino por otro. Esa información para un ciudadano común y corriente, e incluso para personas como yo que estamos metidos ahí viendo noticias gran parte del día, resulta muy confuso y difícil de digerir, ¿no? Y la importancia que tiene esto es que precisamente pues la información tendría que ayudarnos a tomar decisiones. Y si tenemos una información confusa, pues nuestras decisiones empiezan a ser confusas. Insisto, desde cosas básicas como, híjole, tosí, ¿no? ¿Es un síntoma? ¿No es un síntoma? ¿Qué hago? ¿Voy al doctor o no voy al doctor? Hasta, híjole, pues salgo o no salgo, ¿no? ¿Abro mi negocio esta semana o no lo abro? Entonces, hay como mucha confusión al respecto y también algo que percibo, y no sé si necesariamente recaiga en un tema de comunicación, pero sí es una falta de liderazgo y de claridad. Carmen, estamos teniendo un problema en el país de confusión o mezcla de mensajeros y mensajes. Voy al punto siguiente. Me parece a veces que hay mensajes que se plantean por parte de los medios, se ponen en la mesa de discusión y en lugar de discutirse lo que esa investigación o ese estudio haya hecho, más bien se analiza el mensajero, si tiene ciertas pautas de comportamiento, en fin, o denostarlo simplemente. Creo que eso está haciendo mucho daño, porque cuando se trata de transmitir información científica muy puntual, pues si nos vamos contra el mensajero, pues estamos descalificando sus credenciales científicas, ¿no es cierto? Entonces creo que tenemos un problema ahí de que no ayuda, digamos, más allá de lo que planteaba Francisco ahora, de que hay una incredulidad natural hacia los mensajes de gobierno y los medios por los cuales se transmiten los mensajes, pues encima tenemos esta confusión entre mensajeros y mensajes. Creo que estamos doblemente complicados, ¿no? ¿Cómo Pero lo...? mira,
Aquí mismo, embajador, gracias por la invitación. Aquí mismo, en esta misma charla, pues podemos encontrar contradicciones o interpretaciones diversas del mismo asunto. Escuchamos con mucho interés al querido Francisco, pero también escuchamos hace un momento a Javier. En la primera parte de la exposición de Javier, planteó, si yo te entendí bien, Javier, que había un grado de confianza en el sector salud de México. Y luego escuchamos otra lectura del asunto donde se habla de una desconfianza de autoridades. En este momento no hay más que autoridades de salud, porque el Consejo de Salubridad General pues es el órgano rector, digamos, de las políticas públicas en esta materia. Entonces, bueno, incluso la propia interpretación de si la gente cree o no cree, pues puede tener dos acercamientos que nos habla precisamente de la complejidad del asunto. Yo diría lo siguiente, me quedo en lo que dice Javier y retomo lo que tú planteas ahora. Hay hoy un fenómeno interesante o muy importante de comunicación gubernamental que se ha centrado fundamentalmente, bueno, el presidente de la República es dominante como pocas cosas en términos de comunicación, pero brincándonos lo que significaría la dominancia de López Obrador, esta figura del doctor Hugo López-Gatell, que resulta una figura pues muy interesante por muchas razones, nos da pie a tomar lo que dice Javier sobre que la gente puede sentir confianza al escuchar un personaje que proyecta asertividad, que proyecta seguridad, que tiene un nivel y una capacidad de exposición bastante notable, es bastante didáctico el doctor Hugo López-Gatell y ha logrado conectar de manera muy fuerte con la población. Me atrevo a suponer que en buena medida lo que dice Javier Murillo sobre una inicial parte del fenómeno comunicacional de confianza en el sector salud, pues se debe en buena medida, primero, a que la sociedad está buscando certidumbres en un mundo de incertidumbres marcados por el virus, y que un personaje como López-Gatell genera esta proyección de confianza y de credibilidad y de asertividad. Ese es un gran acierto del gobierno de la República, tener un personaje con esas características y haberlo nombrado el vocero principal. Pero de la mano de eso también está el asunto que tú planteas. Una cosa es que el personaje y el gobierno con el personaje proyecte realmente una sensación de esa naturaleza en una parte de la población, y otra parte es el tipo de respuestas que se están dando a informaciones diferentes que interpelan la información oficial. Me refiero específicamente a lo que se publicó en The New York Times o el Wall Street Journal o El País, y ese es el mejor ejemplo para ir midiendo estos dos territorios. ¿Qué significa que se haya decidido desacreditar a medios que vamos a echarle porras a estos medios? Son medios absolutamente acreditados históricamente y que podemos discutir o no lo que publican, pero no se puede lanzar un ejercicio de descalificación de esta naturaleza a quien te interpela, digámoslo así, con información distinta que te está diciendo, a ver, se está reportando de esta manera, por hablar del caso del New York Times, el número de muertos en la Ciudad de México, cuando este periódico obtuvo otras informaciones, pudo verificar algún conjunto de cosas relevantes para decir se está informando de manera inexacta porque hay información procedente de fuentes del propio ámbito gubernamental que no dan su nombre y apellido, pero que el medio tan poderoso y tan prestigiado dice, bueno, yo le digo al público, a los lectores, que hay funcionarios que han decidido hablar con nosotros y nosotros hacemos el trabajo de mediar para que usted se entere de lo que ellos no están diciendo públicamente. Podemos desconfiar de New York Times respecto a que consultó fuentes autorizadas para emitir el informe que emitió. En mi opinión, no. El problema aquí radica en que se lanzó un conjunto de señalamientos cuestionando la ética y la intención incluso de estos medios para informar lo que informaron, que salieron al mismo tiempo y se interpretó como una conspiración internacional. Pues yo diría que ese es un tema muy grave, ¿no? Entonces, bueno, ¿frente a qué estamos? Frente a un doble territorio.
Sin duda, vuelvo a decir, para una parte muy importante de la población, una imagen como la del presidente de la República, la del propio López-Gatell, el propio secretario de Salud, son imágenes muy poderosas que generan confianza en un porcentaje altísimo de la población. Otros no, pero digamos, hay una parte que hay que reconocer que desde luego tienen ganada por un proceso que los llevó al poder de manera muy legítima, y ese capital político lo tienen y lo hacen valer para bien, porque al final de cuentas pues están transmitiendo sus informaciones. Pero por otro lado también hay una dificultad, una complejidad para procesar diferente otras informaciones como las publicadas en la prensa internacional. Y de lo que se trata es de poder tener más información, poder contrastar, poder hacer valer a los ciudadanos que puedan tener la información oficial, y quien esté planteando que a lo mejor la información oficial le falta, le sobra, etcétera, porque si no, no hay manera de que el público tenga también esta otra posibilidad de acercamiento a una realidad que de por sí está siendo muy difícil de retratar. Una realidad que como buena realidad se mueve, y esta está moviéndose en un territorio de muchas interrogantes. Aquí lo que sobran son preguntas y lo que falta son certezas. Por eso retratar esa realidad pues es muy complejo. Y no podemos negar la importancia que tiene el trabajo periodístico para ofrecer otros elementos, otras informaciones, y con toda serenidad, tanto las autoridades como la sociedad tienen que aquilatar, bueno, esto se dice acá, esto acá, la realidad se medio entiende por pedacitos, este ofrece esta información, este otra, y bueno, se trata de tener el mejor mapa de las cosas. Entonces, ciertamente la palabra incertidumbre cabe para todo en este momento, incluyendo para el tipo de respuestas que desde el ámbito gubernamental se están dando para tareas de información distintas a las oficiales. En esto, Jorge, creo que se fue Jorge en este mero momento. No quiso opinar porque no quiso entrarle a este toro, ¿te fijas? Quiso entrar al tema, ¿verdad? ¿Qué va? Ahí está. Ahí No, está. ya está. ¿Qué Ya va? está. Si ha escrito unas cosas fantásticas. Ya te vimos, ya te vimos. Pero hay una especie como de gran torneo nacional de desacreditación. Casi la información es lo que yo así lo observo, que parece que la información es lo que menos importa. Es cómo desacredita un bando al otro, un sector de la sociedad al otro. Y en ese torneo, llamémoslo así, nacional, lo que estamos perdiendo somos todos los ciudadanos que necesitamos certidumbre en cuanto a si ya salimos a la calle, si ya podemos abrir el negocio, si nos vamos a cortar el pelo, qué buena falta que hace, ese tipo de cosas. Pero me parece que parte de esto, y que es la pregunta que te quiero hacer, se está confundiendo entre discrepar y atacar. O sea, discrepar con la visión, en este caso la del gobierno, la oficial, es atacar, porque pareciera que el gobierno, cuando alguien discrepa, es un ataque. Y me parece que en sociedades complejas como la mexicana, pues lógicamente tienes puntos de vista muy diferentes, muy diversos, y es lo más natural del mundo que haya ópticas distintas. Pero pareciera que se está como amalgamando esa parte, ¿no? De quien discrepa es un opositor, es un atacante, tiene una agenda, le pagan o le dejaron de pagar y por eso me pegan. ¿Cuál es tu lectura, Jorge, de esto? Sí, a mí me parece que todo el fenómeno que estamos viviendo no lo podemos desvincular del contexto político en el que se está dando, en el que se está experimentando. A mí me parece que hay, a partir de un estado de situación política, de un intento de cambio de régimen, que se vaya a conseguir o no es otro tema, pero estamos viviendo un intento de cambio de régimen en donde los actores políticos a lo largo de estos años, particularmente los últimos 2, y del ascenso al poder de esta propuesta de cambio que termina afectando los intereses de muchos, para bien o para mal, la reacción de estos actores ha sido una batalla por la opinión pública, en gran medida con las armas de la descalificación. Y hablo de unos y de otros. Entonces, la crisis de la pandemia se da en el contexto de esta batalla de acusaciones mutuas que viene dándose desde hace mucho tiempo. Y no lo podemos desvincular de ella. Al margen de lo que diga Hugo López-Gatell, que para algunos, como dice Carmen, es legítimo lo que él plantea, para otros no,
los usos políticos que tiene un tema que preocupa tanto a la ciudadanía como la pandemia, desde luego terminan por ganar e imprimir el sello a esta visión. Cuando decimos, respondiendo a tu pregunta, ¿es válido que un mandatario, porque está refiriendo básicamente a eso, cuestione como un complot de los medios de comunicación una crítica? Tampoco podemos tomarlo en abstracto, porque a su vez esta corriente política da por sentado que a lo largo de mucho tiempo ha recibido una descalificación de todo lo que hace en función de un interés político. Y esto hace entonces que se vean moros con trinchete en absolutamente todos los actos. Por ejemplo, en la nota del New York Times, que recupera mucho un cuestionamiento que se hace si las cifras que está manejando la autoridad son realistas o no, o son apenas una subestimación de las cifras reales, que es un dato correctamente planteado, que entre paréntesis debo decir que está dando en todos los países, pero bueno, es válida la pregunta. Se recogen distintos testimonios que sugieren que en efecto la cifra oficial subestima la data real. De ahí a que la pieza del New York Times, recogiendo un testimonio del exsecretario de Salud, que es un interesado político, que entonces califica esta subestimación como un intento deliberado del Estado mexicano de falsear la información, hay, digamos, ya una lectura que va a tener el poder de que aquí hay una acusación con el propósito de deslegitimar, ¿no? Más allá de si fue aseada la nota del New York Times o no, que no necesariamente va en el mismo sentido la del País, por ejemplo, que también da cuenta de esta noción de subestimación, pero el País explicando las dificultades que ha tenido cada uno de los gobiernos en este momento del planeta para dar cuenta, pero no necesariamente de un complot, digamos, o de una estrategia deliberada de ocultamiento con fines políticos, etc. Retomando, pues a mí lo que me parece es que el tema de la pandemia y de un virus desconocido nos mete en una doble crisis o en una lluvia sobre mojado. Veníamos de una batalla por la opinión pública donde la herramienta fundamental ha sido la descalificación, con lo cual entonces están bastante cuestionados de intenciones ulteriores todos los que generan información, sea los actores políticos, sean los propios medios de comunicación, aparentemente cruzados o no por esta gama de intereses. Y por otro lado, una coyuntura terrible, que es la incertidumbre que genera un virus que hemos ido conociéndolo a lo largo de las semanas y los meses, y frente al cual las autoridades han tenido que improvisar. Los medios de comunicación, Jorge, los medios de comunicación hoy se quejan más que lo que se quejaban antes. Yo recuerdo en la etapa así del PRI profundo que había, y te tocó a ti vivirla incluso en puestos de dirección de diarios, que estaba esa famosa llamada a las 11 de la noche, oye, esta nota que piensan sacar mañana o tal periodista ya no me gustó. Y era todo como sotoboche y se aplacaba mucha de la crítica a través de esas llamadas subterráneas, digamos. ¿Tú crees que hoy estamos viviendo en un ámbito distinto o son más quejicas los medios o son más atacados de verdad los medios o qué está pasando? Yo creo que hemos avanzado en algunos aspectos y retrocedido en otros. Es muy peligroso, en efecto, que los juicios emitidos por el soberano continuamente sobre medios en específico, porque provoca tsunamis que no están en condiciones ni siquiera de controlar el propio soberano, como muy bien sabe ahora Carmen en las últimas semanas, ¿no? Pero del otro lado también es cierto que la operación que tenía el poder político antes sobre los medios de comunicación, para lo cual tampoco Carmen nos dejará mentir, era bastante explícita por otras vías, digamos. Entonces, cuando uno piensa en López Obrador y la prensa, uno tendría que decir
Mira, uno agradecería que no hay el chayote como lo conocimos, estos enormes presupuestos de publicidad encaminados a silenciar a algunos, a modificar el mensaje de otros. Es un cambio muy, muy significativo, ¿no? Pero del otro lado, el ataque directo, verbal y continuo de parte del poder de manera explícita sobre medios y comunicadores, sí entraña un nuevo riesgo en el que todavía no alcanzamos a ver todas sus implicaciones, pero son verdaderamente nefastas, ¿no? Yo creo que a Carmen le tiene un problema, que igual que hay espías profesionales, ella es espiada profesional, más o menos, ¿no? Creo que es lo que le ha ocurrido. Pero no, bueno, y Carmen, perdón, pero ya puede ser un ejemplo para las distintas eras geológicas de la relación del poder con la prensa. No lo digas así, está horrible de esa manera, queridísimo. Desde un presidente involucrado como hipótesis en el hecho de que la hayan corrido de un medio y le hayan quitado, digamos, la posibilidad de ejercerlo, hasta menciones ahora de parte del poder político que provocan un clima adverso de hostilidad mediática, ¿no? Es decir, son distintos momentos políticos que ha vivido la prensa en este país. ahora hay momentos y momentos en la historia del mundo y de los países. Este es uno especialmente grave porque lo que se transmite como información que pueda resultar útil o necesaria para la gente, si está en tela de juicio continuamente porque lo dijo tal o lo dijo el otro, pues sí genera un problema muy serio. ¿Cómo movilizas a la población en un momento dado hacia ciertas acciones? Yo veo un poco, y quería preguntarle a Javier en esto, el modelo alemán casi como el antípoda del modelo mexicano y de Estados Unidos también, por cierto. De un lado sale la señora Merkel un día con un mensaje muy preciso, contundente, y a partir de eso empieza todo a manejarse sobre rieles. En el caso mexicano y también de Estados Unidos, hay una saturación del mensaje que yo no sé si sea útil en estas, digo, lo pregunto, me parece que está bien que la gente esté informada cotidianamente de cómo va el pulso de las cosas, pero a lo mejor ya llega un momento en que la saturación del mensaje, cuando necesitas un llamado fuerte, ya no tiene la contundencia, ya no tiene la fuerza que requieres. ¿Cómo lo lees, Javier, esto? A ver, esto es muy interesante. Las redes sociales lo que están haciendo es que antes la comunicación bajaba de un medio hacia las personas y se daba la discusión en la cocina o en la mesa los fines de semana. Lo que está pasando ahora es que la discusión o la conversación o la información llega directamente de lo que cumplen, lo que los demás publican, o sea, lo que los cercanos a ti publican. Entonces, es algo que va de lo privado a lo público y regresa de lo público a lo privado. Ahora, en términos de cómo se va degradando la imagen y ahora hablando específicamente de las acciones de gobierno que no las conecto, no las sumo a las de salud, sino las acciones económicas de gobierno, y es ahí donde se está degradando. ¿Por qué se está degradando el gobierno? Precisamente porque su contenido es poco técnico. Estaba hablando Carmen de Gatell. El beneficio que tiene Gatell es que él está informando en forma técnica y está dando certidumbre. Cuando tú desvías esa conversación y la pasas de lo técnico a dar juicios de valor o a entenderlo o ponerlo de la forma que tú lo comprendes, ahí es donde se empieza a desgastar no solo la figura, sino se desgasta el gobierno. Ahora, también hay que pensar en que Alemania es un país que tiene la capacidad de instrumentar una política simplemente dando una orden desde arriba y bajarlo hasta el último de los alemanes en forma sistemática y programática. Tenemos de entrada otro perfil. Y eso afecta en México. Lo que la gente está pidiendo es certidumbre. Y entre más certidumbre tiene de los actores de comunicación, quien sea, está favoreciendo a esos medios y favoreciendo la información. Ahora, hay una división que es importante mencionar.
En cada una de las mediciones que nosotros hacemos en tiempo real, lo que nos estamos dando cuenta es que hay dos bandos en la opinión pública. Los que están a favor del gobierno y los que están en contra. Ya nos están hablando estos dos bandos. ¿Cuál es el problema con eso? Que va a haber gente que crea lo que dice el gobierno y salga en el momento en el que esa instrucción se da, y habrá gente que desconfíe de todo lo que dice el gobierno y creará su propia realidad. Entonces, esto va a permear y de aquí en adelante. Si seguimos así, Francisco, ¿a dónde vamos a parar? Como decía la canción de Marco Antonio Solís, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Porque esta es una creación colectiva la que estamos haciendo. Sí. Ya después cada quien dirá de qué color es o de a qué bando pertenece, pero la creación colectiva parece que es medio desastrosa, ¿no? Sí, y genera mucha esquizofrenia también, ¿no? De repente, creo que hay un factor, además, de este análisis que realiza Javier, que es la temporalidad y cómo los algoritmos de muchas de estas plataformas, pues de repente te pueden mostrar hoy una noticia que en realidad era de marzo, ¿no? Pero hoy te la presenta como el confinamiento hasta octubre, ¿no? Y dices, ¿cómo? Si ayer anunciaron que el 15, ¿no? Pero en realidad, pues es el algoritmo que te está presentando una nota de un diagnóstico dado hace 2 o 3 meses. Entonces, hay un elemento más de confusión. Y por último, es esta parte donde me parece que muchas veces damos mayor importancia al medio que lo dice o la plataforma donde lo dice, ¿no? O sea, de repente es que en Twitter traen un relajo, es que en esta otra plataforma, ¿no? Pero damos... Eso a Francisco, digamos, de concentrarse en quien emite el mensaje o el instrumento que emite el mensaje, más que en el contenido de los mensajes, ¿cómo lo interpretas? ¿O es una forma de desviar la atención sobre el contenido directamente? Creo que es una manera y es un poco a donde iba. Creo que de repente estamos olvidándonos de lo importante, que son los hechos, ¿no? Y entonces es lo que él dice contra lo que yo digo, y yo algo que he comentado es que de repente, puntualmente en esta pandemia, pareciera que la lucha es para ver quién tiene la razón y no para ver cómo vamos a salir de esta, ¿no? Y obviamente, pues viene también como esta responsabilidad que viene, que conlleva el uso de estas plataformas por cada una de las personas. De repente vemos, de repente llamados, que si golpes de Estado, que si no sé qué, y es como, a ver, calma, pongamos un poco de calma, seamos responsables, y démonos cuenta de que estamos viviendo un momento delicado en todo sentido, en donde lo que hace falta es claridad y no seguir abonando al ruido. ¿Y será que, Carmen, se ha, digamos, proliferado tanto en México y en muchas otras partes del mundo el tema de los fake news, que ahorita mismo ya, digamos, no hay terreno plano en el cual moverse como ciudadano para entender lo que está pasando? No, desde luego que sí, hay un torneo de noticias falsas, hay un torneo pues de información malintencionada incluso. Yo creo que estamos coincidiendo y Jorge hizo una disertación muy puntual del asunto. Nos está tomando la pandemia en un momento transicional muy fuerte para México. Efectivamente estamos en la posibilidad de un cambio de régimen. Esa es la apuesta principal de un gobierno que llega de la forma en que llega el presidente de la República. Entonces nos toca esto en un momento transicional muy fuerte. Y desde luego, como buen momento transicional hay muchos factores muy poderosos que están tratando de evitar que el cambio de régimen se dé en los términos en los que apunta el cambio de régimen planteado por el presidente de la República. Tenemos 20 casos que podemos aquí poner como ejemplo del tipo de cosas que se intentan hacer, y hay una fuerza que se contrapone en todos los sentidos, y en lo que corresponde a la propia dinámica que tenemos hoy, cuando nos cae una situación así como país, uno esperaría
pero es un buen deseo, que hubiera una suerte de unidad nacional, aunque la expresión es un poco escalofriante de pronto, ¿no? Pero la unidad para un propósito. Y cuando se trata de una cosa como esta, donde está de por medio la vida de personas, cuando está de por medio la estabilidad de millones de personas que pueden perder y van a perder y están perdiendo sus empleos, sus ingresos, su salud, su estabilidad, todo eso es lo que está en juego y por eso resulta tan chocante o tan desesperante de pronto la imposibilidad de poder tener un punto básico de acuerdo independientemente de las múltiples diferencias o divergencias que pueda haber en un país y que debe haber en un país democrático. En este momento no ha logrado México colocar, y creo que no lo vamos a lograr por lo que vemos, colocar a un lado esta disputa de poder, porque se tendría que tener una gran altura de miras de todos los participantes en el país para que se dijera, bueno, ahorita nos encargamos de la disputa por el poder y el cambio de régimen y hoy la prioridad es la salud de millones, las decisiones a tomar, cómo salvamos este barco. Y ese es el gran tema que no se está logrando porque tenemos a un presidente de la República que por supuesto tiene una enorme popularidad y un capital político inmenso por haber llegado como llegó a la presidencia de la República, mismo presidente que tiene desde luego una incondicionalidad de millones de personas, pero también está sujeto a una metralla que no viven otros presidentes. No sé qué pasa en Alemania, pero desde luego a todos nos encanta Angela Merkel, su serenidad, su aplomo, su mensaje asertivo. Y bueno, pues ahí van tomando decisiones, no en medio de este cruce de balazos que es propio de esta circunstancia transicional de cambio de régimen. ¿Qué esperaríamos? Bueno, vuelvo a decir, es un buen deseo, pero no parece que lo estemos logrando, es que se logre colocar, por un lado, la disputa política, la disputa de cómo debe ser el país en las próximas décadas y años, y este justo momento de la urgencia. No está logrando México conectar en una sintonía coincidente que apunte a decisiones en las cuales no se esté boicoteando un lado y otro, porque aquí tenemos un cruce de descalificaciones que afecta la credibilidad de todo mundo, tenemos un cruce de señalamientos, acusaciones, campañas. Este presidente nuestro tiene contra sí una metralla permanente. Si hablamos de las redes, y acá hay varios expertos, si hablamos de las redes, López Obrador, por un lado, tiene esta gran fuerza y legitimidad de su seguido, de muchísimas personas en el país, pero no podemos negar que permanentemente está sujeto a una cantidad de descalificaciones, caricaturizaciones, estigmas, todo lo que se puede ver. Y entonces, bueno, eso abona a un escenario totalmente inadecuado. México tendría que hacer algo, no sé qué, ni cómo tendremos que lograrlo, pero desde luego sacudirse, por lo menos momentáneamente, en lo que corresponde a un momento de urgencia nacional. Por eso cuando se habla de un acuerdo nacional y eso suena como un llamado en el vacío, porque realmente las condiciones hoy que prevalecen son las de la disputa política para que cambie un régimen o para que no cambie, para que cambien ejes principales de la vida nacional o para que se mantengan los que durante décadas prevalecieron. Y eso creo que es lo que está marcando lamentablemente este México 2020. En esta capa geológica en la que nos encontramos, ¿no? Exactamente. Oye, Jorge, sé que esta es una pregunta de alta cocina política, pero ¿cómo se podría cocinar un plato en el que realmente los diferentes sabores tengan alguna armonía? Porque como bien dice Carmen, es un momento de urgencia. O sea, creo que una de las pocas cosas en las que todo el mundo puede estar de acuerdo es que es una etapa inédita. Estamos viviendo momentos excepcionales en la vida del mundo y del país, que puede tener consecuencias muy prolongadas, por ejemplo, en todo lo que es el empleo, en lo que son incluso patrones culturales que podemos cambiar. ¿Cómo logramos este gran plato de alta cocina si no tenemos siquiera lo básico, que es esa comunicación que está rota? ¿Por dónde empezamos a hilar? Francamente, soy pesimista al respecto porque me parece sí que está hegemonizando la bipolarización, el divorcio entre estos dos Méxicos
que cada vez se entienden menos, que cada vez hablan menos entre sí y que toman entonces la coyuntura de la pandemia como una exacerbación para el uso político y llevar agua a su molino. Mira, es tan fuerte esta radicalización que a veces me da la sensación, Enrique, que hay ciertos ánimos frustrados de que las cifras de la pandemia no sean muchísimo más graves. Tremendo, sí, qué horror. Para Sí. poder confirmar sus profecías de que este gobierno es un desastre, pues. Para decir solo de un lado, y el otro lado también Pero es tiene que, Jorge, perdón estos que te extremos. interrumpa, en ese tema tan básico, hay una gran división en el país en quienes por alguna razón creen que hay más muertos de los que hay, y otro grupo que piensa que hay muchos menos de los que no nos deberían impedir salir de la casa siquiera porque hay muy poquitos muertos. O sea, no podemos estar Sí, de acuerdo ni en cosas elementales. exacto, ni de qué tamaño es la pandemia, ¿no? Exacto, si está Ahora, politizada la pandemia, ¿no? solo para ponerlo en contexto, ya de por sí la coyuntura es bastante, bastante severa. Me tocó a mí el confinamiento pasarlo acá en Europa, desde acá les hablo. Acababa de llegar Pobrecito. 2 días antes. Exacto. Salían unos Pobre libros Jorge, míos está en alemán sufriendo. y iba a hacer una gira. Se suspendió ahí y tengo 2 meses por acá. Pero a lo que voy es que me ha tocado ver muy de cerca las reacciones en cada uno de los países europeos, las reacciones de los ciudadanos y la opinión pública frente a sus gobiernos. Y hay que decir que el caso de Angela Merkel es más bien singular. Acá en Europa se habla de la singularidad de Alemania, pero cuando uno ve en Bélgica, en donde le dan la espalda a su primera ministro, o en Suecia, donde no se la acaban en este momento por la estrategia seguida, en España, en Italia, en Francia, Macron subió mucho los primeros días y después terminó desplomándose en las posiciones porque en cada ciudadano hay un juicio diferente de cómo fue la estrategia, qué se pudo haber hecho, qué no se pudo haber hecho, por qué nosotros estamos así, los alemanes asado, en Rusia, etcétera. Entonces, es un marco de por sí explosivo frente a un virus, insisto, con muchas incógnitas que lo fuimos conociendo sobre el camino. Cada país fue un laboratorio distinto de cómo abordar esta crisis y esto ha cuestionado las relaciones entre opinión pública, ciudadanos y autoridad. Y cuando tomamos este paquete y lo llevamos a un país como México, claramente que pasa por los peores días de la historia moderna en términos de conflicto social, conflicto político y división de la sociedad, por claro, nos hace trizas. En conclusión, yo sí me sentiría bastante pesimista de que podamos llegar a eso que tú preguntas. No Y hay pegamento, particularmente no hay el pegamento, agente, no hay el pegamento. factor tendría que ser el presidente. Es decir, en última instancia, sí, son dos polos, etcétera, etcétera, pero hay un presidente que tendría que estar hablando en función de todos los mexicanos, más allá de los intereses particulares de cada una de las facciones políticas. El problema es que el presidente es el principal porrista de su propia facción política, con lo cual se dificulta muchísimo la posibilidad de construir este tejido del que tú hablas, ¿no? Javier y Francisco, una pregunta combinada ahora sí que desde el análisis de la información. ¿Ustedes están observando que las políticas públicas estén alineadas o muy divorciadas, no lo sé, es la pregunta de hecho, con lo que son las grandes tendencias de opinión nacional, las grandes inquietudes de la gente? ¿Están alineadas, están divorciadas? ¿Cómo lo observan? O sea, se empata ¿Quieres la empiezo? política pública, digamos, la política pública va empatando con la A opinión ver, pública o no. hoy en día ya no puede existir ni un gobierno, ni una empresa, incluso figura pública o político, que se desmarque de los medios digitales. Ya todo el mundo tiene que escucharlos incluso para
moderar su discurso para llevarlo en un sentido o en otro, sin salirse, obviamente, de lo que cree, espero. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido viendo es que sí se está siguiendo, se ve que se está escuchando lo que dice, se está diciendo en los medios digitales. De hecho, nos han sorprendido con mañaneras en las que se hace todo un análisis de que si hay quién está atacando a quién y lo que se está diciendo y que está habiendo noticias falsas o una tendencia u otra. Yo nada más voy a decir lo que estoy leyendo en las excepciones. Esto, hasta ahora les he hablado de la normalidad, lo que se habla normalmente en la opinión pública. Pero lo que a mí me preocupa es lo que se habla excepcionalmente en los medios digitales. Están creciendo temas como el de el saqueo. Se están organizando en medios digitales para saquear tiendas. Se están hablando temas como el de gente que está siendo privada de su libertad en circunstancias en las que deberíamos o tendríamos que estar encerrados. O sea, en las excepciones es donde hay algo que está creciendo, o sea, hay una ola que se siente, que eso es lo que yo le diría a los políticos y a los gobernantes que empezaran a leer, que es esta contraposición y descomposición social que se está dando, ya se está empezando a ver en temas que si no hacemos algo, van a ser una tendencia por ahí de octubre. O sea, la gente ya se está quejando. El otro día estábamos analizando una palabra, un concepto, hambre. Está empezando a aumentar el número de personas que están hablando en términos de hambre, saqueos, economía. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, porque ¿dónde vamos a estar cuando eso ya todo el mundo esté hablando de ese tema por lo que sucede en el país? Entonces, yo lo veo de esa forma. Sí. Te voy a interrumpir rápido una cosa. Ahorita Sí. vamos, Francisco, contigo un segundito. Una de las cosas que tú estudias, Javier, es lo que no defienden los bots. Sí. Que me parece tanto más interesante. Fíjense lo atractivo de esto. Tú ves una situación determinada en el país y de repente dices esto, aquí van a brincar todos los profesionales de la defensa o del ataque, o los bots en general, y de repente te encuentras graves vacíos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué temas principalmente, si me lo puedes decir muy brevemente, estás encontrando esos vacíos en los que no hay defensores, digamos, o atacantes, según sea el caso? Sí, metodológicamente a esto lo llamamos el vacío de la información. ¿Qué quiere decir? Cuando está López Obrador y no habla de algo en la mañanera, cuando tendría que atenderlo o sistemáticamente atiende ese tipo de cosas. Ahí lo que nosotros determinamos metodológicamente y con tecnología es que o hay un miedo o un punto ciego. ¿Qué es lo que hemos venido observando? Que efectivamente, y esto que les estoy diciendo, tendencias de información que están creciendo como hambre, como inseguridad, que afectan a la población, están en este punto ciego. Y qué bueno que lo mencionaste, Enrique, porque esto es lo que debería hoy estar atendiendo el gobierno, dándonos certeza en ese sentido. Y no se está hablando, no sabemos si es por un miedo, porque no se quiere tratar, o porque es un punto ciego de los gobernantes. Esta tendencia, si sigue de la misma forma... ¿Qué te refieres con punto ciego? ¿A que no lo ven o que es indefendible? Que no lo ven. Que no lo ven. Que no lo ven. O sea, cuando caen del lado del miedo, es que no lo quieren atender o lo guardan para otro momento. Pero cuando caen en un punto ciego, es que no lo están viendo a tiempo. Y eso es más preocupante. Que nadie les diga, oye, está viendo más gente hablando de vamos a saquear, tenemos hambre, no tenemos recursos, y que eso no lo estén viendo. Entonces, por eso el vacío de la información a veces es más importante que lo que la opinión pública o los gobernantes dicen, y es lo que nosotros estudiamos. Tú, Francisco, ¿cómo lo estás viendo? ¿De qué se tendrían que preocupar los principales sectores del país, digamos, como resultado de la pandemia y lo que venga? Pues creo que el análisis que hace Javier es muy certero, ¿no? Empezamos hablando de una crisis sanitaria, ¿no? De una emergencia sanitaria, que de alguna u otra forma empieza a traducirse en una crisis económica y que de no atenderse empieza a gestarse una crisis social, ¿no? Y creo que lo venimos viendo desde
pequeños y medianos empresarios que desde la primera semana han salido a pedir apoyo, programas de apoyo que no se han ofrecido per se, ¿no? Incluso hasta con estas propuestas de reducir o condonar el impuesto sobre la renta o dar ciertos incentivos que a lo mejor permitan pues, maniobrar de mejor forma durante estos meses. Pero en realidad creo que ahora en esta semana nos preguntamos mucho ¿cuándo vamos a volver a la nueva normalidad? ¿No? Y la pregunta es, bueno, ¿a qué normalidad vamos a regresar? ¿Cuál es la normalidad a la que vamos a estar regresando? Donde creo que una parte que me parece que sería bienvenida por parte de la población, pues pudiera ser un reconocimiento de las cosas que se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Pero en este espacio diario que tiene el presidente por las mañanas, se dice una cosa, en el de la noche se puede decir otra, ¿no? Y entonces al final no sabes en dónde está el punto medio, cuál es la acción que tienes que hacer. Creo que el ejemplo más claro fue la semana pasada que por la mañana anunciaban el regreso a la nueva normalidad a partir de esta semana y por la noche el propio López-Gatell decía, no, espérense hasta el 30 de mayo, ¿no? O con el uso de los cubrebocas, que de repente a las 12 del día vemos a la jefa de gobierno decir casi obligatorio el uso de cubrebocas y por la tarde el subsecretario de Salud diciendo que no está comprobado la efectividad de los cubrebocas. Entonces, sabemos que es un virus nuevo, ¿no? México no es el único país que está pasando por situaciones similares, ¿no? Justo ahora Jorge señalaba el caso de Suecia y donde, bueno, pues todo el mundo parece que ahorita está sobre Suecia, pero a lo mejor a largo plazo podría ser que esa era la estrategia. No sabemos cuál es la estrategia correcta, ¿no? Es muy pronto para saber cuál es la estrategia correcta, pero lo que sí podría servir, creo, es atender los problemas sociales que ya estaban desde antes, ¿no? Que se han acentuado y qué es lo que podemos mejorar entre todos. Luis Gerardo, no sé si quieras, vamos a entrar en la parte ya de las preguntas y respuestas, si quieres hacer algún comentario, y ahorita ya entro yo en las preguntas que han hecho los colegas y amigos de Aspen. Tu micrófono está apagado. Está. Micrófono, sí. Me ha parecido sumamente importante la discusión y desde hace años he estudiado el concepto del derecho a la información, porque se habla mucho del concepto de la libertad de prensa, que sin duda es muy importante, y la contrapartida de la libertad de prensa y de la libertad de expresión es el derecho a estar informado. Si consideramos, y yo de eso estoy convencido, que uno de los principios en la vida es buscar la verdad. Creo que todo ser humano quiere buscar la verdad y no la mentira. Y la única manera de buscar la verdad, o la manera más eficiente de buscarla, es teniendo información que sea fidedigna. Es decir, si me están mintiendo en la información que estoy recibiendo, pues entonces, ¿cómo puedo acceder a la verdad? Y creo que Carmen Aristegui ha tenido un gran éxito, Javier también, en su carrera profesional, porque ha sido muy atinada en exigir información fidedigna a los que en ocasiones buscan manipular la información. Entonces, existen diversas maneras de manipular la información. Una cuando se manipula por razones políticas. Bueno, ahí podríamos hablar hasta de mala fe, o sea, hay más gravedad. Pero la obligación de informar y de hablar con verdad no es solamente del sector público, también es de los periodistas, de la prensa en general, del que escribe, del que comunica, y creo que de todo ser humano que opina delante de otros. Entonces,
esto está, me parece, muy vinculado con la honestidad y la credibilidad de la que todos ustedes han hablado. Ahora, hay una manipulación de la información de mala fe y también puede haber una manipulación de la información no de mala fe, sino por negligencia. O sea, vamos a pensar qué pasa con el que comunica que no está bien documentado y entonces mal informa. ¿O qué pasa con el gobierno que comunica y no está bien documentado, no tiene todos los elementos y entonces mal informa? Y no estamos hablando de mala fe, estamos hablando de negligencia. Y luego, ¿qué pasa si el que comunica, vamos a pensar, lo que decía Francisco Alanís, en el sentido, pues todavía sabemos qué va a pasar y quién toma las decisiones correctas y quién toma las decisiones incorrectas. Lo que pasa si el que comunica está sesgado por miedo, porque el miedo también puede sesgar al comunicador. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, desde la perspectiva de que estos son pues, dos caras de la misma moneda, la libertad de expresión, el derecho a la información y yo diría también el deber de informar de manera precisa, la pregunta es, creo que todo lo que se ha platicado, se ha hablado de la eficacia en la transparencia, en la precisión, en que lo que se comunique sea verdadero. Y se ha hablado de medios digitales y se ha hablado de distintos medios de comunicación y dentro de lo que están diciendo, y aquí estaba apuntando, hoy por ello parece que la población busca más lo técnico y lo científico que otro tipo de comunicaciones, pero incluso cuando buscan lo técnico y lo científico, tampoco encuentran verdad porque en muchas ocasiones no está bien documentado. Entonces la pregunta aquí es, dentro de todos estos medios de información que tiene al alcance la población y por todo lo que estamos viviendo en esta época de crisis, ¿cuál será o cuáles serán los medios que prevalecerán pues con mayor credibilidad después de esta crisis que estamos viviendo? Pues hagan sus apuestas, a ver cualquiera de los cuatro, cuál sería, qué tipo de medios o de estilos de comunicación, ya no hablemos de comunicadores en particular, son los que van a prevalecer a futuro. Creo que es una pregunta muy importante. Yo diría que, para responder al vuelo del asunto, yo diría que el tipo de medios o de comunicadores o de periodistas, creo yo, pues que hagan valer los principios esenciales del periodismo, que tampoco se van a inventar cosas, me parece que trastoquen eso, que al final de cuentas, pues es la aspiración de una vida democrática con una prensa que pueda ejercer su trabajo en libertad, haciendo valer, como bien dice Luis Gerardo, que por cierto es tu cumpleaños, nos dijeron que te mandáramos un abrazo, feliz cumpleaños. Bueno, yo digo que se trata en este momento de reivindicar el papel de los periodistas, reivindicar los valores esenciales del periodismo que tienen que ver precisamente con todo lo que está planteando Luis Gerardo y que al final de cuentas, más allá de las plataformas, se puede ser periodista en la radio, en la tele, en las redes, en internet, en donde la plataforma es una cosa y los ejes principales de generación de contenido son otra. Y esos ejes principales de contenido, desde mi punto de vista, no hay que cambiarlos, hay que hacerlos valer. O si bien cambiamos algo, tiene que ser en sintonía con las nuevas realidades tecnológicas, pero esencialmente lo que queremos es que los periodistas hagamos lo que nos toca, que es investigar, informar, presentar de manera clara, nítida, asertiva, con rigores periodísticos que permitan la constatación de ciertos hechos que son los que se están informando. Y si me preguntan qué quisiera yo para este nuevo orden informativo, pues es que parece estar en construcción, pues que haga valer eso y que la sociedad pueda tener, de la plataforma que sea, información que tenga precisamente esos ejes fundamentales. Información que le sirva a la población para entender, para tomar decisiones, para observar al poder, para criticar al poder, para hacer valer el ejercicio de
de la sociedad en términos de rendición de cuentas de muchas maneras. Hay mecanismos de rendición de cuentas institucionales y hay mecanismos de rendición de cuentas de otra manera, como los que se pueden ofrecer desde la prensa o desde la comunicación frente a los ejercicios de poder. Al final de cuentas, estamos frente a lo que es una actividad fundamental para cualquier sociedad, que es la comunicación y el periodismo. Entonces, si me preguntan qué quisiera yo ver en un nuevo orden informativo, pues es ver esos valores periodísticos esenciales de trabajo ético, deontológico, con compromiso con las audiencias, que lo que se haga valer es el interés general, el derecho a la información de los usuarios o de los radioescuchas o de quienes están siguiendo los mensajes de los comunicadores. Y si eso se lograra, pues bastante habríamos avanzado con esto que ya pues está escrito. Jorge Cepeda. Sí, no, del decálogo que acabas de mencionar, que es absolutamente los puntos de referencia para un ejercicio periodística, hoy, ayer y anteayer, desde luego, como dice Carmen, no los vamos a inventar, pero sí, en cambio, hay que activar, por las circunstancias que estamos viviendo, alguno de ellos. Tiene mucha razón Javier cuando dijo hace rato que ya las dos partes, los dos polos de esta sociedad en la que nos hemos fraccionado, no se están escuchando unos a otros. Y es cierto, salvo los profesionales que tenemos que ver todo, o los actores políticos que tienen que ver todo. Déjame interrumpirte con una cosa, Sí. porque lo va a ligar a las preguntas de la gente, lo que estás diciendo exactamente. Todo el mundo está de acuerdo en tu pesimismo, que es un pesimismo al parecer, como dicen que un optimista es un pesimista no informado, ¿verdad? Tú sí eres un pesimista informado. Pero esta cuestión de la polarización informativa es un terreno que después puede ser una confrontación en otros terrenos. O sea, yo a mediano plazo veo que esto es peligroso para la estabilidad del país. No, por supuesto. Y lo decía Francisco, pasa de una crisis de salud a una económica a una social, y ese es el gran riesgo, ¿no? Pero yo decía, dentro de estas responsabilidades que tiene la comunidad periodística, hoy justamente por esta situación, yo exageraría, aumentaría la necesidad de una en particular, y es la que tiene el periodista de comunicar a una parte de la comunidad consigo misma. Es decir, de construir puentes de diálogo entre dos porciones, entre dos polos que han dejado de oírse. Decía, más allá de los que tenemos que ver todo, en realidad las comunidades se han fragmentado, cada uno recurriendo a los articulistas, a los medios, a las redes sociales que le son afines. Es decir, entrando cada uno de los dos polos en círculos endógenos donde solo se escucha al que piensa y habla como yo creo, ¿no? Con lo cual los dos polos dejan de escucharse. Entonces, se hace absolutamente imprescindible que los periodistas construyamos puentes entre esos dos polos que se han dejado de escuchar. Es decir, columnas, espacios radiofónicos, información que dé cuenta de las virtudes y defectos de estos empresarios que vienen y exigen una estrategia para resolver su problema, pero también de las virtudes y defectos de la argumentación de un actor político, el presidente, que está diciendo, bueno, mi prioridad en este momento es tal cosa. Son posiciones que no necesariamente tienen que ser tan categóricas y morirse en la raya por una de ellas, porque ambas están imbuidas de una lógica, y es el periodista el que tiene que encontrar puntos de encuentro, puntos de vinculación, para que la opinión pública, la comunidad pueda tomar decisiones como un todo y no solo como porciones. Yo lo que observo de las preguntas es una gran, pues casi depresión colectiva. Ustedes que analizan redes, Javier, sobre Francisco, tú, Carmen, que recibes tantos mensajes, hay una especie de depresión colectiva en cuanto que no está funcionando esto. O sea, no, ¿quién sabe quién se vaya a beneficiar de esta polarización o de esta confrontación?
dentro de un marco de disputa política, como lo marcaba Carmen hace un rato, o sea, claramente pues es parte de la política, ¿no? Pero el ciudadano de a pie yo creo que está bastante huérfano en estos momentos frente a esto, ¿no? Y tú hablabas de cómo hacer puntos de comunicación o puentes, pues yo no sé quién tenga la credibilidad, ahorita creo que se desacredita cualquiera que levante la mano, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves, Francisco, eso? Y ahorita te Sí, bueno, o sea, creo que de nueva cuenta, y puedo ser repetitivo, pero tenemos que empezar a juzgar las acciones y no a las personas, ¿no? ¿Cuáles son los hechos y no quién los dice o quién los hace? Creo que si de repente nos damos la oportunidad de quitar el sujeto de la acción, podemos encontrar una nueva perspectiva en las cosas, una nueva lógica, pero muchas veces este prejuicio que ya traemos, ¿no? Que se ha venido fomentando, sí, esto también, desde hace mucho tiempo, pues, lo venimos cargando, ¿no? Y entonces, si de repente se propone una cosa, es mala, y si se propone otra cosa, también es mala, ¿no? Pero al menos no nos estamos tomando el tiempo, la distancia como para acercarnos a los hechos y analizar y tratar a lo mejor de entender si hay una lógica detrás de los hechos y a partir de ello discernir o no. Pues puede ser pura lógica política directamente, ¿no, Javier? ¿O no? Sí. Analizando los hechos y la información, yo les puedo decir que esta pregunta nos la hicimos nosotros. ¿Qué es lo que ahora, en lugar de separarnos o de hacer o de polarizar a la opinión pública, qué es lo que la ha unido durante este tiempo? No tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el coronavirus. Hay dos hechos que fueron muy interesantes. El primero fue cuando las empresas empezaron a hacer este consenso, empezaron a unirse para, sobre todo las de alimentos, porque pues la gente regresó a su principio de mantener la seguridad. La primera fue cuando las empresas anunciaron que no iban a subir los precios, cuando Bimbo, cuando hubo empresas que dijeron no vamos a subir los precios. Y la gente se fue, o sea, se unió en apoyo hacia ellos. Ese evento sí tuvo que ver con el coronavirus, pero hay otro muy interesante, donde aquí en aras de encontrar coincidencias o lugares donde podemos empezar a unirnos, algo que pasó en medio de la pandemia y que fue muy curioso, que fue el hecho de la Suprema Corte de Justicia, cuando no permite que pase la ley Bonilla. Ahí sí, en ese momento que lo medimos nosotros, muchísima gente apoyó al ministro presidente Saldívar y a la decisión de la Suprema Corte de Justicia y se unieron todas las voces. Entonces, sí ha habido momentos en los cuales hemos estado unidos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Yo les paso los análisis, pero la responsabilidad de ponerlos allá afuera, de ser técnicos, de informar a la gente y de llevarlos en el sentido que nos conviene a todos como mexicanos, eso sí ya es responsabilidad de las autoridades y de quien comunica la información, porque lo que nosotros hacemos es simplemente el análisis técnico y vamos analizando cuáles son las tendencias que no nos favorecen o las que sí nos favorecen. Entonces, esos dos momentos, yo diría que sí, México se unió. No voy a poder responder o pasar todas las preguntas que están, que las traté de encapsular lo más posible, pero yo quisiera dejarles una que fuera como un cierre para ustedes. Ahora les digo en qué orden, a ver si me sale bien. ¿Tienen ustedes la impresión de que, como van las cosas, aquel comunicador que sea más radical es el único que va a ser escuchado y las voces moderadas, las que podrían construir esos puentes a los que se refería Jorge, vayan quedando simplemente ignoradas por no tener, digamos, la adrenalina detrás, déjenme decirlo así, como para captar la atención de la gente? Jorge, no sé si ¿crees que, o sea, va a haber una radicalización hasta verbal, digamos, en lo que viene para adelante? Hay esa tendencia, sí, y uno lo nota incluso en nuestras propias espacios, ¿no? Entre más altisonante, radical, categórica sea una columna, más va a circular, sin duda. Y eso está muy probado en redes sociales. El discurso de odio siempre tiene muchísimo más viralidad que
que el análisis puro y tiene mucho que ver con los adjetivos, ¿no? Sin embargo, ahí sí quisiera yo, solo por mantener la esperanza, quisiera pensar que de alguna forma una necesidad de la opinión pública de encontrar razones en todo en toda esta locura, tendría que llevar a recuperar ciertos espacios de legitimidad donde se tratan de encontrar estos puentes, ¿no? Es más un deseo que una certeza, más bien el hecho es lo contrario, pero me parece también que estas callejones sin salida en la que nos estamos metiendo lleva cada vez más a un número de gente a pensar que necesitamos construir esos espacios. Termino diciendo que sí, cuando logra uno en una columna concertar un ejercicio de cierto equilibrio, al mismo tiempo que es criticado tanto por chairos como por fifís, hay un núcleo ahí en medio que agradece que se haya planteado una argumentación al final en cierto fiel de la balanza, ¿no? Nosotros lo que tratamos, la verdad que como patrón general de conducta aquí en Aspen, es elevar el nivel de diálogo. No sé si ustedes coincidan, pero se discuten muchas veces muy mal las cosas. De malas discusiones se llega a malas conclusiones, a malas decisiones, a interpretaciones erráticas, y es lo que hemos tratado de hacer. Pero hablando de esto de los decibeles, pues yo no puedo más que comentar con Carmen, pues los decibeles suben de repente de una forma inesperada y a niveles ensordecedores. Creo que el episodio de ayer y de antier lo ejemplifica. Y observando lo que ocurrió detrás de este episodio tan lamentable, yo no veo crítica al reportaje, nada más a los reporteros y a la reportera. Es decir, ahí sí tienes un problema muy serio en donde cuando ya no me alcanzan las municiones intelectuales para combatir o rebatir cierto argumento o cierta posición, o con información que contrarreste la que existe, pues me voy hasta con la familia incluso de la gente que lo difunde. Esto siento un precedente muy negativo, Carmen. Absolutamente. Bueno, desde luego se convierte en tóxico el clima, se convierte en tóxico el espacio de comunicación donde lo que tendría que prevalecer es otra cosa. Tienes toda la razón, Enrique. Embajador, esta escalada, digámoslo así, que llegó ya a niveles bastante vergonzosos, que me llevan incluso a tener que aclarar un tema de carácter personal sobre la paternidad de mi hijo, porque hay una campaña que pretende hacer creer que la paternidad de mi hijo es con otra persona, que, bueno, ya lo dije y no tengo por qué agregar más de lo que ya dije, pero hay una intención de desviar, de desacreditar, de sembrar sospechas morales, porque el tema de hacer una campaña respecto a la paternidad de mi hijo Emilio tiene como propósito dañar a mi hijo Emilio, y al dañar a un muchacho se pretende dañar a la mamá periodista. Y eso tiene un grado de perversidad total que nos pasó con Pegasus cuando atacaron a mi hijo Emilio, también un adolescente en ese momento, y que recibió decenas de ataques de este malware Pegasus. Y pues se repite esta circunstancia desde el anonimato en este caso, porque esa es la parte más lamentable y siniestra del asunto. Pero tienes toda la razón. Lo que hicimos nosotros, junto con Artículo 19 y Signalab de El ITESO, pues fue presentar información pertinente que nos habla de un asunto muy grave que tiene que ver precisamente con este tema, que desde la Agencia de Noticias del Estado mexicano se han orquestado campañas en contra de periodistas y de adversarios de la dirección, y tenemos testimonios directos de, por lo pronto, 10 funcionarios que llegaron con la directora, no formaban parte de la administración anterior, sino que llegaron con ella, eran su equipo, eran sus amigos, salieron de ahí cada uno de pésimas maneras, y a cada uno de ellos se les asestó una campaña siniestra, terrible. Ese asunto, ese estudio de esas cuentas
que operaron de esa manera en contra de esas personas con nombre y apellido es una parte de la investigación. Otra parte de la investigación tiene que ver con los testimonios directos de estas personas y con el estudio cualitativo y cuantitativo de este grupo que se dedica a la ciencia de las redes, y en la combinación de testimonios, estudio de las cuentas, todo lo que hemos puesto a la mesa no ha sido rebatido en sus términos. Lo que ha sucedido es que se ha descalificado. Bueno, a ver, ya lo sabemos, ¿no? En vez de contestar el mensaje, matar al mensajero. Y si no se puede matar al mensajero, desacreditar al mensajero, así sea con su vida privada, así sea con falsedades, así sea con todo lo que estamos viendo. Entonces, realmente es una pésima noticia y yo esperaría que el propio gobierno de la República, los entes propios de la agencia Notimex, que son su junta de gobierno, encabezada por la Secretaría de Hacienda, un consejo consultivo, la función pública, estamos hablando de recursos del Estado utilizados para este tipo de intoxicación que tanto daño causa, porque ¿cuánto de eso es parte de lo que estamos hablando aquí? Campañas, inducción, trastocamiento de las realidades, y bueno, si eso procede del ámbito privado, mala noticia, pero si hay elementos para pensar que de una parte de la parte pública del Estado también hay esta conducta, pues estamos en el peor de los mundos y un cruce de acusaciones donde los bots, la automatización, estas herramientas tecnológicas fantásticas son utilizadas para distorsionar, intoxicar, y es una pésima noticia que estemos en este momento, cuando la urgencia es de otro tipo, pues hablando precisamente de que comunicar algo significa que puede venir una metralla tan brutal como la que hemos sido víctimas en estos días. Pues sí, es el mensaje, ¿no? Tú atrévete a investigar ciertas cosas que no deberías de investigar y tienes ciertas consecuencias en cuanto a tu, pues, de manchar tu prestigio, etcétera. Y eso causa miedo, eso causa autocensura, claro. Y eso hace que las demás personas tengan terror de hablar. Terror. Inhibe. Y no digo que sea el presidente de la República, porque no le he hecho la culpa al presidente. Yo confío en que esta sea una circunstancia aislada, en una circunstancia pública como la Agencia del Estado Mexicano, pero quiero pensar que el Estado mexicano, sus instituciones deberán ser capaces de enfrentar y procesar institucionalmente eso que se puso en evidencia por una tarea académica y periodística. Bueno, pues vamos a tener que cerrar, no por otra cosa, sino por el tiempo, porque la verdad que podríamos seguir discutiendo muchas cosas más. Yo, antes de ceder la palabra para que cierre Luis Gerardo, quisiera comentar que quizás el primer día de una nueva organización que se llame Periodistas Anónimos, igual que Alcohólicos Anónimos, para que ustedes puedan platicar entre ustedes sus cosas y hagan un support group ahí, se tomen los tragos de repente. Solo por hoy. Solo por hoy. Exactamente. Entonces, comunicadores anónimos, alguna cosa así. Yo ya creé en una época diplomáticos anónimos, olíamos Telex en la noche para quitarnos un poco el síndrome de abstinencia, pero ahora pues igual ustedes pueden leer muchas otras cosas. Muy agradecido en lo personal, Javier, Carmen, Francisco y Jorge. Au revoir, mon cher ami. Hasta pronto. Gracias, Enrique, embajador. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Y deseo Un gusto. a Luis para que cierre nada más. Seguro que sí. Gracias, Luis, y feliz cumpleaños. No te escuchas, Luis. Creo que tu micrófono está cerrado. Tu micrófono está apagado. Gracias a los 4 expositores por su participación. Ha sido una participación de lujo. Gracias por su tiempo, por su generosidad. Gracias a todo el público que nos ha acompañado. Ha tenido una gran participación este webinar. Gracias a los amigos de Aspen y nos vemos a la próxima. Un abrazo, saludos a todos. Gracias. Comunidad Aspen, recordarles que la siguiente semana tenemos webinar por una situación excepcional. Será el miércoles 27 de mayo a las 12 del día y el tema será reaprender para trabajar y trabajar para reaprender, la educación y el futuro de los mercados laborales. Participan Blanca Heredia, Carmen Pajés y Fernando Valenzuela. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludos. Saludos y gracias a todos. Gracias. Hasta luego.